Cuéntanos un poco, entonces, desde tu perspectiva, esto del comunicador multimedia y cómo la prensa misma ha comenzado a convivir. Entonces vamos a hacer un diálogo, ¿no? Entonces, para no ser demasiado formal y también el público aquí asistente puede intervenir en su momento. Bueno, muchas gracias, buenos días. Son muy gentiles en volver a invitar después de lo que dije. Bueno, el tema es apasionante realmente. Lo que estamos viviendo y lo que les depara a los estudiantes, futuros colegas de oficio, es, eso sí creo que es una revolución. Claro, lo que está ocurriendo ahora y todavía no lo detectamos a profundidad, es una revolución a fondo de la forma de comunicarnos. Yo creo que en efecto los periodistas, como se lo conocía hasta hace poquito, están desapareciendo, están muriendo, estamos medio muertos y no nos hemos dado cuenta. Y están naciendo una nueva generación, en efecto, de comunicadores. ¿Comunicadores por qué? Porque no es necesario, digo yo, en este caso, seguir siquiera un patrón de aulas, de profesores, de libros, sino que cada persona, con su propio estilo, con su propia creatividad, puede volverse un comunicador. ¿Y para eso qué necesita? Necesita su cabeza y necesita un instrumento de cualquier tecnología. Necesita para efectivamente difundir lo que está pensando, difundir lo que ha captado en ese instante. Esa es una de las características de la comunicación multimedia, es instantánea. Aquí no se trata ni de profundizar, no se trata ni de analizar mucho, sino que el que vio un incendio le tomó la foto y subió inmediatamente la foto del incendio. Y ese es un comunicador multimedia. Y esa es una persona, un transeúnte que pasaba por ahí, que nunca en su vida se le ocurrió estudiar periodismo y sin embargo sintió la necesidad, la curiosidad de volverse en ese momento un comunicador. Y hay muchísima gente, todos ustedes son testigos a través de Twitter, que se abren su cuenta y empiezan a mandar cosas permanentemente. Con una ventaja, esta gente, la mayoría al menos de los que yo sigo, son personas que dicen o intentan decir lo que ven. Hay honestidad en su acto en ese momento. Esa persona no tiene ningún interés, no tiene ningún compromiso, sino que es un ciudadano que pasaba, vio algo y lo sube. Ni siquiera agrega a veces ningún comentario. No agrega. Los que comentamos a veces somos los periodistas, que nos metemos en las broncas que ya todos sabemos y nos decimos todo. Pero la gente sube información. Entonces, eso es una gran ventaja. Ciudadanos comunicadores es un género que se está formando, que están haciendo. Pero entonces, la pregunta que viene es, ¿qué hacemos nosotros? Los periodistas profesionales, los comunicadores profesionales, ¿en qué quedamos? Lo que yo percibo es que de aquí en adelante nuestro papel no se va a limitar, yo creo que va a ser más complicado incluso, pero sí necesitamos formarnos en el criterio de editar. Esa es una palabra un poco fastidiosa a veces, pero por ejemplo, si yo sigo a 1000 personas y me llegan 1000 datos de una misma noticia, habrá gente que sí en efecto se mire, lo hay, mienta, tergiverse, manipule, diga las cosas a medias, exagere las cosas, hay de todo. Esa es una de las ventajas también de esta ventana que se ha abierto para que todo el mundo mande información. Es una desventaja. Entonces, el ciudadano que quiere leer, que quiere enterarse, el público, nuestro mercado, para ser más marketero, ¿a quién le va a creer? Si tiene 1000 versiones de lo mismo, ¿a quién recurre? ¿Quién dice la verdad? Entonces ahí entramos nosotros como los chéveres para decirles, esto está pasando. ¿Por qué? Porque por algo nos hemos formado, por algo tenemos un poco de experiencia, por algo podemos ordenar incluso ideas. No digo ni manipularlas, ni ordenarlas, que ya es un trabajo, ¿no es cierto? Ya eso implica un trabajo de decir, miren, estas 10 personas dicen lo mismo, estas otras acá también dicen lo mismo, coinciden, no coinciden, aquí hay una contradicción, aquí se está exagerando, la foto, yo veo una cosa y dicen otras,
Entonces eso merece una recopilación, una edición en periodismo para presentar la noticia final y decir al público, miren señores, este es nuestro trabajo, yo soy fulano de tal, y esa es otra cosa buena, ¿no? Ahora, los medios de comunicación como tal, los grandotes, los que tenían las grandes instalaciones, el comercio al sur, el hoy acá en el norte, también están venidas a menos. Nuestra casa puede ser nuestro medio de comunicación. Nosotros podemos hablar a nombre nuestro. A nombre nuestro, o sea, no necesariamente yo soy del medio de comunicación, ya no hace falta siquiera a veces. Con que tú empieces a darle continuidad a un trabajo, porque es un trabajo, de informar, y la gente te empiece a seguir y te empiece a creer, te estás ganando una credibilidad a título propio. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Entonces, cada uno de nosotros vamos a hacer un medio de comunicación. En eso está terminando todo esto. Miren los blogueros. Es otro punto. Los blogueros, claro, a veces informan, más opinan. Pero los blogueros se están convirtiendo en un verdadero éxito a nivel mundial. Porque la gente, y eso es algo chistoso, por ahí siempre he leído estudios que la gente no lee. Pero resulta que los blogueros son los que más escriben. Ustedes ven pues esas sábanas de texto que escriben los blogueros. Y vean cuánta gente los lee. Miles. Miles. Les dan premios porque escriben unas bellezas, ensayos, opiniones. Y también hay el otro. Yo no sé si ustedes aquí en Ecuador que se han enterado que existe un bloguero. No es un bloguero, es un chico. Es un chico que graba videos y los sube a YouTube. Y lo graba en su habitación, en su cuarto. No sé si lo podré decir, pero el canal de él se llama ¿Qué chuchas? No sé si lo han visto en YouTube. Es un chico que se para frente a su laptop, ahí se pone bien en el ojito y se graba. Y aunque no lo crean, es un chico de 18 años, huecano. Aunque no lo crean, hace opinión a su estilo. Tiene 18 pero parece de 13, físicamente y mentalmente, creo yo. Pero bueno, pero el chico es un éxito. ¿Saben cuántas visitas tiene cada video? En promedio, 600.000 visitas. Va para el millón. El video más visto de él va para el millón. No, pues le gana Carolera. No, ya le gana. Ya le gana. ¿Y saben de qué habla? De lo que le pasa a los chicos de colegio. ¿En serio? De lo que le pasa cuando se subió al bus y le robaron los zapatos que los estaba estrenando de marca tal, que le habían costado $200. ¿Ah? De lo que pasa cuando dan el primer beso, de lo que pasa cuando no llevaron el bebé, se hicieron los enfermos, de lo que pasa a fin de año cuando tienen que ir a rendir cuentas a sus papás porque las notas están pésimas. Y lo dice a su manera, lo dice muy bien. Es un comunicador y no estudia comunicación. Y él no sabe, a lo mejor que es un comunicador, no lo sé. Una vez lo entrevistamos. Es un comunicador de multimedia. Preguntemos a Roberto cómo ha cambiado, tú hablas de periodista, pero cómo ha cambiado la televisión también. Todo, ahí ha cambiado. Todo ha cambiado. O sea, a ver, lo que hablaron es interesantísimo, porque vamos a trasladarnos a la comunicación de hace 30 años. Hace 30 años, ¿cómo la sociedad del mundo entero se enteraba que pasaban las cosas? Prendían la televisión, o leían el diario, o escuchaban la radio. Esa era la forma. Pero eran noticias viejas. El titular del periódico El Diario del Comercio recogía lo que había pasado hace 12 horas atrás y no podían actualizarlo. Los canales de televisión no tenían inmediatez que tienen ahora. Tenían que llegar, editar o transcribir lo que llevaban en cintas. Las cintas ustedes no se van a acordar, no tienen idea de que son unas cintas de este porte que llegaba al laboratorio. En el laboratorio la gente comenzaba a editar para el noticiero estelar de la noche. Y en la radio llevaban cintas o cassettes enormes. Igualmente el periodista o el editor o el locutor cogía y leía lo que aparecía en la prensa. Imagínense. O sea que era la historia de la historia de la historia de la historia. ¿Qué cambia? ¿Cómo llega el cambio? Primero, la tecnología hace que una radio, la podamos tener aquí, una radio, lo que decía Marlon es absolutamente cierto. Uno se puede volver un potencial comunicador solamente con este aparatito, con un smartphone. Uno puede coger y, bueno, yo quiero ser DJ y voy a comenzar a hablar como DJ y hacer mi programa de radio, voy a postear al mundo lo que yo quiero. O quiero mandar un tweet y indicar que Britney Spears es la mujer más sexy del mundo porque yo lo quiero.
decir. Ya no necesito el intermediario, que era el periodista. Porque el periodista era el que me decía que Britney Spears es la mujer más sexy del mundo. Ahora soy yo que tengo mi propio canal de comunicación. Es una verdadera revolución la que estamos viviendo. Porque necesitábamos, para expresarnos, llamarle al presentador de televisión, o llamarle al locutor, o al editor del periódico y contarle nuestros problemas. Hoy por hoy, ¿ustedes qué hacen cuando tienen problemas? Lo postean. Suben en Facebook. Lucho. Exactamente. Lucho, te odio. E inmediatamente cuando ustedes dicen Lucho, te odio, ¿cuánta gente les escribe? Todos. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo? ¿Qué? Esa es una manera de comunicación. Ya no necesitaron ni siquiera llamar, avisar o contarle a alguien. Son potenciales comunicadores inmediatos. La tecnología ha hecho que se ha roto toda brecha de radio, de televisión y de periódico. Hay gente que en cambio escribe todo lo que le pasa. ¿Eso qué hace? Que la comunicación, que la radio, la televisión, la prensa, seamos uno. Si uno quiere ser un periodista o un comunicador de prensa, abre un blog, como tú decías, se puede escribir. ¿Quién le dice que no puede? Antes, para tú escribir, ¿qué tenías que hacer? Pasar por la universidad, terminar la universidad, a ti te tocó, y a ti te tocó, ¿qué había que hacer? Ir donde una empresa de comunicación a pedir trabajo, y dependiendo del hígado y que te atendían, tenías trabajo. Hoy por hoy no, hoy por hoy la comunicación está en la tecnología, y uno puede crear sus propias empresas de radio, de televisión o prensa digital. Y llegar, lo que decía, este chico de 18 años, imagínense, 1 millón de personas le han visto lo que le hablan. ¿Sabes lo que significa en plata eso? Esa es la mejor parte. Esa es Claro. la mejor parte. Porque al chico, cuando ya llegó a esa cifra, él lo buscó. No, Lo buscaron, pero lo obvio. auspiciaron. Pero imagínate, sus zapatos Llegaron auspiciantes a Claro. su casa, porque además Claro. él en su video dice dónde vive. Da la dirección en una calle. Por el centro de Cuenca. Y lo visitaron, le golpearon la puerta, toc, toc. Oye, tú eres del canal este que sí, de sí, YouTube, te auspiciamos. Y ahorita está en negociaciones para ver con quién se va. Imagínate. O sea, está tipo Facebook, ¿no? Estaba cada vez cotizándose más. Sin necesidad de radio, Exacto. televisión, nada. Y el rato que ya concrete algo, yo quiero saber la cifra con la que concretó los oficios, Yo ¿no? quiero contar en el tema. Ustedes habrán escuchado a Justin Bieber. Siempre. Ok. Ese pelado, a los 14 años, la familia le subió a las redes. En las redes un productor dijo, esa es la papa, ese es. Y este muchacho que hoy tiene 18 años, ¿quieres ver cuánta plata tiene? 60 millones de dólares. En 18 años porque cantaba. El nuevo artista revelación de España se llama Pablo Alborán. ¿Saben cómo nació este artista? No hizo nada de lo que normalmente dicta los cánones de la comunicación o la música, que es ir a aprender canto, que es meter con un productor, nada. Fue, cogió su guitarra, se puso en YouTube y comenzó a cantar sus canciones. Un año después, te hablo de un año después, es el artista de mayor éxito de España, el que más ha vendido y más premios ha ganado. ¿Qué necesitó? Un canal de YouTube. Roberto, cuéntanos cuál es el cambio en el ámbito de la radio. Con lo que De radio, maravilloso. Imagínate que la radio, ¿ustedes escuchan radio en el teléfono? ¿Quién escuchan ustedes? ¿Quién tiene un smartphone? ¿Han escuchado la radio en el teléfono? Ya. Ha roto las barreras, porque tú debes escuchar radio, no de acá. ¿De dónde escuchas? De Argentina. ¿Tú? A veces de Chile. De Chile. ¿Alguien más escucha radio? Bueno, tú. ¿Qué ha hecho la radio? ¿Qué le ha pasado a la radio? La radio dejó de ser una empresa, para entender, para que ustedes tengan una idea, una empresa que era algo enorme de alcanzar, porque cuando uno escuchaba la radio se enamoraba de las voces, se enamoraba de la magia que expresa una voz, la forma de hablar, de entonar y escuchar a sus artistas. Y claro, uno soñaba en llegar a un estudio y se encontraba que el estudio era más grande que, en este caso, que un Boeing 747. O sea, las consolas eran enormes y manejar eso era algo realmente excitante. Podemos hablar que era lo más cercano a un orgasmo. O sea, era espectacular. Uno se sentía ahí, era espectacular. ¿Qué pasó? La radio comenzó. ¿Ustedes saben lo que es esto? ¿Qué es esto?
dejó de existir. Evidentemente se trataba de lo máximo, ¿no? Ya, miren esto. El cassette era lo más cercano a lo que nosotros podemos tener con la parte digital, porque era lo que tú llevabas en la década de los 80, en los Walkman, lo llevabas para escuchar tu música y lo grababas en cassette. De ahí nació la piratería, en ese caso. O sea, ahí comenzó la piratería. Ahí la gente aprendió que puedo copiar de un lado al otro. Y comenzó la radio a hacer un cambio tecnológico. Les estoy hablando de la década de los 80. Yo creo que este micrófono está que se va a dejar de lado. ¿Sí, no es cierto? Yo creo que... Préstame ese... Ahí me veo mejor. Estoy seguro de ese avanzada, enciéndete, Pedro. No se enciende. Bueno, yo les decía, es que la tecnología tampoco funciona. Yo les decía que la radio del disco de acetato, ¿conocen un acetato? Ok, el disco de acetato pasó al disco en CD. Eso fue en la década de los 80. El CD que todavía lo conocemos. Pero que el CD le dio un formato digital y hizo perder el formato analógico. El formato analógico, los que estudian, ¿quién ha estudiado algo de música? Tú. ¿Qué formato es mejor, el digital o analógico? Se dice que el analógico porque conserva las cualidades de sonido. Correcto. Tú escuchabas hasta lo que se caía la aguja en el estudio. El digital lo cambió, pero ¿qué hizo el digital? El digital le hizo optimizar el recurso de la música, sobre todo la música, no de la radio, porque ya luego va cambiando la radio. La radio dejó de tener esos tornamesas o los tocadiscos. ¿Quién en casa tiene tocadiscos? ¿Ustedes tocadiscos tienen en casa? Yo sí tengo. ¿Tú? LP es una maravilla. Nada tornado. Claro, pero eso es porque somos románticos. O sea, esa vaina es porque somos románticos. O sea, un LP que tiene 12 canciones no se compara a un terabyte, donde puedes guardar miles y miles y miles de canciones. Pero bueno, ¿qué pasó con la radio? Vamos a ir a la década de los 90. La radio cambia su estructura y comienza a transmitir totalmente ya con computadoras, y las computadoras se comienzan a reemplazar lamentablemente al ser humano. Porque antes de los 80s tú tenías operadores. Los operadores ahora son seres extintos. Quedan todavía en las emisoras que trabajan con noticieros, en el caso tuyo, entonces tiene operador. Claro. Ahora ya no. Y hablamos del diálogo. Claro, Jorge. A ver, Bueno, yo creo que... Yo les voy a contar. Yo creo que hay que... Concuerdo perfectamente con muchas cosas que dicen mis compañeros del panel, pero yo creo que hay que aclarar dos puntos que son principales, dos conceptos fundamentales en el tema de la comunicación. El uno, que es el tema que nos atañe y el título que lleva a esta mesa redonda, que es el comunicador multimedia, ¿no? Comunicador multimedia. Y otra cosa muy distinta que es la comunicación ciudadana, que es de la que se refería a Osvaldo. O sea, son dos cosas muy distintas, muy distintas. El comunicador ciudadano están representados en los ejemplos que dio Marlon, la persona que está por la calle y encuentra un incendio, el chico que sube los videos a YouTube. Pero el comunicador multimedia es el periodista evolucionado. O sea, el periodista que ya dio muchos pasos más allá únicamente de quedarse en el papel, quedarse en la opinión radial o quedarse en la imagen televisiva. El comunicador multimedia es el que abarca todos estos géneros, todos los géneros periodísticos que existen, en un solo producto, ponerlos al aire. El comunicador multimedia no solo abarca una página web, sino también las redes sociales y todo eso, que es un canal, son canales. Es un todo. Exactamente. Es un todo, exactamente. Por eso es un comunicador mucho más preparado, mucho más evolucionado, que tiene que seguir conservando la preparación de un periodista, la base teórica de un periodista, la forma de cómo se deben elaborar noticias, de cómo, el tema ético del periodismo, ¿sí? Pero dándole un plus, que ya es el juntar, el amalgamar todos los medios en un solo medio, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el concepto principal del comunicador multimedia. Aquel que puede reflejar, aquel que puede mostrar una noticia con diferentes productos. ¿Por qué? Porque ¿qué te facilita la comunicación multimedia? Hay gente que entiende leyendo, hay otras personas que entienden viendo y hay otras personas que entienden escuchando. Entonces la comunicación multimedia te da la facilidad de que una persona entienda la noticia de distintas formas.
quizás la quiere leer, o en esa misma noticia puede ver el video de lo que ocurrió, o simplemente escuchar la entrevista o el audio de Pero es que eso es lo que te da ahora la facilidad de la comunicación, porque antes no la tenías. Exactamente, Claro. exactamente. Entonces yo creo que eso debe ser el tema central de nosotros que somos comunicadores profesionales, de cómo tenemos que armar el aparataje para que la comunicación multimedia sirva a la colectividad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, el comunicador multimedia tiene que trabajar directamente con el comunicador ciudadano. ¿Por qué? Porque a veces el comunicador ciudadano se queda a la primera alerta, ¿sí? Y el comunicador multimedia es el que desarrolla el resto. El que le da ya el tema de orden, el tema investigativo, el que hace el seguimiento, exactamente, y el que lo presenta, el que arma la escena con desde distintos ángulos, si se quiere, ¿no? Entonces, hay que diferenciar claramente lo que es comunicación ciudadana de lo que es comunicación multimedia. La comunicación multimedia es una maravilla. Pero imagínate cómo ha cambiado esta estructura y ustedes de los medios, en la radio, en la televisión, que ustedes son ahora las fuentes que sirven al periodista. Porque ustedes le escriben y le dicen, Marlon, tenemos un incendio en el bosque, me va a dar la foto. Marlon, ¿qué hace? Van de equipo. Claro. ¿Y quién dio la alerta? Antes, oye, ¿qué será ese humo que está ahí en las laderas de Pichincha? Claro. ¿Vio lo que pasó con la explosión acá en Correcto, claro. Los primeros que alertaron de la tontería esta de los policías que hicieron fueron ciudadanos que tomaron fotos del mismo barrio donde explotó. Ellos alertaron y nadie sabía qué había pasado. Y por ejemplo, ahí viene el riesgo que hablábamos hace un momento. Hablaban de 20 muertos, hablaban de 30 muertos, incluso una compañera, una colega periodista muy respetada, lanzó en su cuenta de Twitter que había 6 muertos. O sea, eso es un grave error. Claro, ética, eso no puede ser. Y más que ético, es un error de apresuramiento. O sea, por ganar la primicia, por decir yo lo dije primero. Entonces yo puse en mi cuenta de Twitter que había 6 muertos y no murió uno. Entonces, miren el riesgo, ¿no? Porque las familiares de los pobres policías que estaban entrenando ese día ahí, jugando con pólvora, ¿cómo se habrán puesto al ver que una periodista reconocida saca en su cuenta de Twitter que dicen muertos? Cualquiera piensa, es mi familiar, es mi pariente. Y cuando ya llegamos, incluso yo también llegué al lugar que estaba cerca, era un río de gente llorando, desesperada, que se empujaba, que quería entrar. Un drama. Un drama innecesario. O sea, en eso sí tenemos que ser muy responsables también, en el uso de estas herramientas. Las tecnologías, ahí, déjame un segundo, las tecnologías han facilitado. Las tecnologías han facilitado muchísimo el acceso a la comunicación del ciudadano, pero al mismo tiempo también han facilitado a que responsables manejen esto. O sea, aquí también hay que aclarar que la irresponsabilidad de mucha gente hace que en el medio abunden basura informativa. Un ejemplo, Wikipedia. ¿Quién no ha consultado Wikipedia? Todos, ¿no es cierto? Pero no todos los datos de Wikipedia son ciertos. Oh. El tema de las redes sociales, que es importantísimo dentro del comunicador multimedia, lo obliga al comunicador multimedia, que hablamos que es un periodista especializado, a prepararse más, a estar mucho más preparado. Porque, si bien es cierto, las redes sociales tienen 2 utilidades para mí principales dentro del tema de comunicación. El uno que es atraer el tráfico a mi página web o a mi medio digital, atraer el tráfico desde las redes sociales hacia mi medio, como lanzando las noticias, dando por ahí y que la gente lea y que haga clic en el link y que ingrese directamente a mi página, ¿no? Para generar tráfico y para generar posicionamiento, credibilidad y todo eso, ¿no? Sin embargo, también para que se genere el feedback, porque la gente hoy, con tanta información que tiene, está tan preparada, que yo considero que es un pecado que el periodista conozca menos de lo que conoce la gente. O sea, porque la gente es despiadada en las redes sociales. La gente es despiadada en las redes sociales y nos ha pasado a todos, creo. Por a veces apresurarnos a lanzar un dato, la gente recibe 100 respuestas, te dicen de todo, mentiroso, amarillista, Entonces eso obliga, las redes sociales obligan al comunicador a estar preparado y a estar más seguro de lo que va a decir y a tener un cuidado muchísimo más grande, porque a veces en el periódico antes se escribía, salía el otro día, ok, no había ni un mail para que alguien te reclame. Hoy sí, hoy a los 2 minutos menos, a los 2 segundos que lanzaste la noticia te están reclamando
Creo que esa es la importancia, creo que esa es la importancia fundamental de saber trabajar en redes sociales. Hay que saber trabajar en redes sociales, que es parte de la comunicación multimedia. Hay que saber cómo contar en redes sociales. Hay que saber, aparte de lo técnico, que es cómo sintetizar, cómo hacer más atractiva la noticia y todo eso, también cuánta responsabilidad voy a tener yo o cuánto conocimiento voy a tener yo de los datos que voy a darle al público, a mi mercado, a mis consumidores, que al final de cuentas es la cuestión más importante del proceso comunicativo, ¿no? Es que esto se convierte en un medio de comunicación, eso hay que entenderlo. O sea, las redes sociales no son redes sociales, son medios de comunicación. Medios de comunicación alternativos que tienen seguidores muy fuertes. La televisión y la radio se miden ¿cómo? A través de empresas que realizan encuestas. Encuestas en las cuales cuando de Marlon le pregunta sus hábitos y le dicen, te mando de ti y tú dices, yo escucho tal radio o tal canal. ¿Alguna vez lo han encuestado a ustedes? Nunca, es un misterio. Bueno, la radio y la televisión es un misterio. Pero ¿dónde tú tienes seguidores y fieles? En Facebook. En Facebook entras y hay una radio, puede llegar a tener 30.000 personas que le siguen. ¿Saben que son 30.000 personas que en el momento que tú dices, me gustaría ir a comer, me pueden indicar dónde? ¿Qué hace inmediatamente? Le sugieren, y le sugieren 1.000 personas. Imagínate que esas 1.000 personas le sugieren un sitio, y ahí entramos al marketing comercial, que también tiene mucho que ver esto de la mano. 1.000 personas que le digan, vaya a comer a hamburguesas de Corral. ¿Sabes cuánto cuesta ese mensaje? Porque estás llegando a 30.000 personas fijas. No es que estás llegando a potencial X cantidad de oyentes y televidentes que de acuerdo a un estudio. No, 30.000. Y esas 30.000 tienen redes a la par. A la par que eso va llegando al alcance. Y resulta que esa pregunta que hizo, imagínate, llegó a 4 millones de personas. A propósito de eso, hay anécdotas ya que saben por el crecimiento. Los periodistas deportivos les va muy bien en las redes sociales, sobre todo. Los periodistas deportivos tienen de 30.000 para arriba seguidores en Twitter. Y últimamente yo he notado, y una vez le pregunté a un amigo mío, que al mediodía y en la noche lanzan un tweet, me voy a comer al restaurante tal. Así no se puede entender. En la noche, uy, qué rico que estuvo las menestras del negro. Resulta que ya son canjes publicitarios. Ya son canjes. O sea, por un mes yo como aquí donde ti, te lanzo un tweet como que no digo nada, y mis 30.000 o 40.000 seguidores obviamente recibirán mi mensaje que qué rica que estuvo la menestra. Mírenlo, cómo sale ya el negocio, claro, ¿no? el negocio. Y hablando de esto, bueno, quisiera poner en contexto dos cosas, ¿no? Hace poco mencionaban los medios de comunicación que la famosa Flaca Guerrero es la más popular en Twitter, en redes sociales, en Facebook y Twitter. Bueno, o sea, ni el Mashi tiene... Bueno, y la otra cosa que quería comentar es el hecho de que ustedes también la famosa primavera de árabe, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, más conocimos de ella a través de las redes sociales que por los propios medios de comunicación. Y el impacto que tuvo también fue por la misma difusión del mensaje a través de las redes sociales, el cambio inmediato de gobiernos. Obviamente ahorita Siria está en otro contexto, pero pensemos en Libia, por ejemplo, que fue muy sonado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ustedes hablaban de la responsabilidad, hablaban también de lo que es el aspecto ético, y poco también esta malicia que... Bueno, y hay un nuevo postulado que sale últimamente, ¿no? Roberto lo dijo, ¿no? Claramente, ¿no? O sea, hemos dejado de ser perceptores o receptores y nos hemos convertido en comunicadores virtuales. Ustedes no han hablado. Entonces la pregunta alrededor de estas cosas es, ¿cuál es el límite? En definitiva, ¿cuál es el límite, no? O sea, miren, aquí hay gentes, estudiantes y profesores, o ustedes mismos, ¿no? Titulados, hemos ido a la universidad, hemos sacado un título, nos hemos esmerado para... De pronto viene un ciudadano que no tiene nada que ver con esto y se vuelve... Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Verdad? Los tres, ¿no? Esa es la gran pregunta que siempre va a estar vigente. Escribamos en papel, hablemos por radio, transmitamos por televisión. Siempre, ¿cuál es el límite? Recuerdo que en la guerra con el Perú nos pusieron un límite. ¿Sabes qué? El límite es no informar lo que no convenga al país, porque lo contrario es traición a la patria. ¿Y qué es lo que no conviene al país? ¡Wow!
dando palos, pues. No desmoralizar a la nación, por ejemplo. Pero es entonces. Por ejemplo, y es algo que pues, les doy mi opinión, yo no estoy de acuerdo. En contra de la verdad. El límite es no mentir. Ese es mi único límite. Si nos están dando una garrotiza a los peruanos, a mí me da mucha pena. Pero yo tengo que decir que nos están dando una paliza. O sea, qué pena. Pero, y obvio, y ahí compañeros, colegas estaban totalmente de acuerdo con los militares y dijeron no, que hay que apoyar, y efectivamente apoyaron. Y luego hasta los condecoraron los militares por la patriótica labor que hicieron los comunicadores sociales, dando las versiones de nuestros militares. Yo por eso no creo que quién ganó, quién perdió, yo qué sé. Si los peruanos dicen que ganaron ellos, los ecuatorianos que ganamos nosotros. Entonces, ahí la única sacrificada es la verdad. Entonces, solo como un ejemplo, el límite para mí es no mentir. No mentir. Si un comunicador, una persona, un ciudadano, ya decide transmitir lo que está viendo, lo que se necesita es que lo haga con honestidad. Puede estar equivocado incluso, sí. Puede malinterpretar alguna cosa. No, o sea, a veces vemos algo que otra persona lo ve desde otro punto de vista, ¿no es cierto? A veces dicen, bueno, vemos a un moreno con un blanco forcejeando con una billetera y mandamos la noticia, un negro asaltó a un blanco, y resulta que el blanco le estaba robando al negro, porque estaban ahí jalándose la billetera. ¿Qué viene a nuestra mente? Un prejuicio, ¿no? Y estamos mintiendo, además. O sea, a eso voy. O sea, pero bueno, ese tipo de prejuicios también son, obviamente hay que irlos desechando, pero la persona no tuvo la intención de mentir, pero mintió. O se imaginó, interpretó. Entonces, ese es el riesgo, y lo que yo pido siempre es honestidad al momento de transmitir las noticias. No dejarnos influir por nuestro corazoncito también. ¿Qué es lo que más ocurre ahora? Estamos tan influenciados que nos cae mal alguien, que nos simpatizamos políticamente, que el de acá sí me cae bien, que el de acá me invitó a un almuercito, y entonces la noticia la tratamos de pintar un poquito más favorable para que nos cae bien. Eso es manipulación. Eso no es justo. Yo digo siempre a mis periodistas, todos tenemos nuestros afectos y nuestros desafectos. Pero lo que yo quiero es que ustedes honestamente me digan si están en la capacidad de poder escribir algo sin que eso les afecte. Si les afecta, me lo dicen y no lo escriben ustedes, que lo haga otra persona que no tenga ese tipo de sentimientos. ¿Y qué pasa en el plano de la publicidad? Bueno, ustedes lo han mencionado, ¿no? ¿Cuál es el límite en el campo de la publicidad? Esa mención que hacen en Twitter y es una cosa. A ver, primero Jorge y después. Mira, ahí está. Ahí se nos fue. Lo que hablábamos de la Flaca Guerrero. Aquí está. Mira, ahí está. Flaca Guerrero, haciéndome el tratamiento de queratina. Uy, la foto, ¿no? ¿Ustedes creen que queratina fue gratis? Bueno, yo creo que hay un límite que como periodistas, que como comunicadores, ya tenemos todos, ¿no? Que es yo creo que es el que hacia nosotros apuntamos en cualquier medio que trabajemos, siempre debería ser la credibilidad y la ética, ante todo, del periodista profesional, ¿no? Del periodista formado y todo eso, la credibilidad y la ética, porque primero está en juego nuestro nombre, nuestro profesionalismo. Yo creo que ese debe ser nuestro límite, ¿no? El saber que tenemos una responsabilidad social con la gente, ¿no? Que no le podemos mentir por mentir, o mentir porque hoy amanecí con el hígado revirado, o porque no dormí bien, o porque alguien me hizo tener rabia en el trabajo. Voy a decir lo que quiera cuando estamos informando, ¿no? No, siempre cuando estamos informando somos profesionales, tenemos que tener un límite ético y un límite de credibilidad que es el que nos va a marcar el terreno de lo que nosotros digamos. Ahora, en el tema de la publicidad, cuando yo empecé a ver eso en Twitter, que ya hace más de 6 meses estaba empezando aquí en el Ecuador, yo dije, ya se fregó la patria. Se fregó la patria, porque para mí Twitter era un espacio donde la gente, a más de informar, de opinar, de criticar, de decir lo que piensa, sin miedo, de ser uno mismo. Para mí eso era Twitter, donde alguien iba a buscar una información porque quería enterarse de algo, sin la necesidad de los otros medios tradicionales, ¿no? O que quería decir a alguien, a mí no me parece lo que está pasando hoy en la ciudad, o yo estoy en contra de esto por esto, o a mí me gusta esto por esto. Y bueno,
a veces los amigos marqueteros son tan audaces que se meten por todos lados, y como las redes sociales tienen un impacto tan grande, inclusive ahora Twitter ya dijo que se va a regir por las leyes de cada país para censurar algunas cosas, por el tema racismo, creencias religiosas, políticas y todo eso, porque ya estaba haciendo temblar las redes sociales al sistema, a todos los sistemas. O sea, lo que empezó quizá como un chiste, como algo para desahogar, se convirtió en una plataforma de opinión y una plataforma que podía generar un estado de tensión, si se quiere, ¿no? Si se quiere, hasta podía un día decir vamos todos a las calles y desde ahí organizarse un grupo y salir a protestar, lo que sea. Entonces ya los líderes mundiales están empezando a tomar ya medidas para controlar esto. Entonces, bueno, con el tema de la publicidad, ya eso depende de cada quien también, y de cada persona que quiera seguir al que hace eso, ¿no? A nadie se le va a prohibir que gane dinero de la forma como pueda, ¿no? Pero hay también una revolución, hay también, igual que los medios, igual que la comunicación, en el marketing, en la comercialización de imágenes, ideas y de sonidos, hay una revolución, porque el mensaje también va cambiando. La forma como nosotros veíamos hacer publicidad está cambiando. Un mensaje en la red de internet vale más que estar en el mejor programa de televisión, porque la vez, en este caso las veces que va a ver la persona, son limitadas. Uno puede poner un mensaje ahí: busco señorita para fines honorables, información al teléfono tal, y tengan la seguridad que va a haber ¿cuántos? Cientos que le van a llamar, cientos para saber qué, o sencillamente en medio de la foto y el audio aparece el auto de Chevrolet. ¿No te gustaría tener este auto para ti? Y uno así, qué lindo el auto este. Entonces, claro, todo eso tiene un costo y es una verdadera revolución, porque también al publicista, al creativo, le están cambiando las ideas. O sea, le están cambiando. Ya no es necesario pautar en televisión o en radio. Ahora es necesario ser creativo con el mensaje. Pero algo más del tema de la responsabilidad. A ver, lo que nosotros tenemos que crear en la comunicación son líderes responsables. En eso están ustedes. La gente sigue a gente común, pero responsable. La gente no es boba. Ojo, el pueblo no es bobo. El pueblo tampoco le sigue a la gente por seguirle. Le sigue porque tiene un grado de credibilidad. Y la credibilidad se gana. ¿Cómo se gana? Con obras. Tú puedes escribir en un blog 1000 cosas, pero el que te ve te va a comenzar a ver un sesgo si está mal hecho. El que te ve en YouTube o en cualquier canal, si no lo haces bien, va a decir, vale nada. Entonces, ahí viene la responsabilidad de formarse y formarse adecuadamente en favor de crear una comunicación multimedia distinta a la que estamos viendo en este momento. Porque lo que estamos viendo en este momento son los nacimientos, son el cimiento de esto. Cuando nosotros somos viejos, acá 20, 30 años, seguramente veremos una comunicación absolutamente distinta. Seguramente veremos que aquí, en el teléfono que va a evolucionar, nos saldrá la imagen, no sé, de algún líder que nos va a vender alguna cosa, porque ya es ilimitado. Yo les cuento esto y tú lo habrás visto. En Back to the Future, ¿quién ha visto la película Back to the Future? ¿Han visto ustedes? Ya, eso se hizo en el año 1984. Los televisores planos, las pantallas planas no existían. La comunicación en red, como le mandaron al papá, no existía. Le mandaron, usted está cancelado vía internet. No existía. Todo lo que nosotros mirábamos en ese entonces era pura fantasía. 25 años después, señores, estamos viviendo eso. Imagínense qué va a venir, qué vendrá con nuestra comunicación. Pero lo que tenemos que ser es éticos y responsables. Porque si no somos éticos y responsables, si nosotros incendiamos un país poniendo un titular hace 100 años cuando le arrastraron al fajo, hace 100 años lo incendiaron con un titular. Imagínense lo que puede suceder teniendo medios como audio propio, foto propio, y también escribo lo que yo quiero. Si no somos responsables de esto, también puede crear un caos. Podemos abrir también, Hablamos también de la audiencia. Si tienen preguntas, intervenciones, quieren conversar con cada uno de los invitados, aprovechemos. Obviamente el tema es interesante, ¿no? Me interesa que tenías algo que decir. No, el responsable de H. Ya que la pregunta es qué vamos a hacer, ¿no es cierto? Ante todo este panorama que va a pasar,
al próximo año, 5 años, 10 años, 20 años que decía Roberto. Yo creo que la esencia de todo y del periodismo y la comunicación está finalmente en los contenidos. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. ¿Qué vamos a transmitir? ¿Qué historias vamos a contar? ¿Y cómo lo vamos a contar? ¿Y quiénes entonces van a prevalecer en el futuro? Quienes cuenten mejores historias y quienes las cuenten mejor. No importa por qué medio. Puede ser un video, en un video de 1 minuto, si está bien hecho, y esto sí que es mejor en televisión sobre todo. En 1 minuto uno puede contar una gran historia y subirla al internet y que la vean millones de personas. Y eso es lo que hay que aprender, y eso es lo que hay que saber, y eso es lo que hay que manejar un criterio, ¿no? Que se lo va ganando desde las aulas, se lo va ganando con el ejercicio de la profesión, se lo va ganando con la experiencia, con los años, con la preparación y con la información. Lo que no podemos de entrada de arranque en estos momentos es estar desinformados, porque ahí sí que nos golean. Desinformados, imposible. Nunca. De base, recontra informados, y a partir de ahí, entonces, a comenzar a elaborar un buen contenido, un contenido digno de participar, de competir en las redes o en cualquier lado. Ya lo digo, la forma no importa, siempre es el fondo, la historia. Y en eso, yo creo que en estos momentos nos hemos olvidado bastante de aquello, porque no estamos contando una historia, estamos diciendo cualquier cosa, pero las historias, las que pueden atraer lectores, las que pueden causar conmoción, expectativa, emoción, risas, lágrimas, esas historias no las vemos por ningún lado. Y están seguramente que la vuelta de pasa algo muy chistoso, muy curioso, lo que dice Manu. Yo hasta el año pasado trabajé en el comercio y cuando empieza esta revolución tecnológica y que se quieren periodistas multimedia y que todos los periodistas multimedia y que todos generen desde su celular, desde donde están y todo orientado hacia la web, que es el non plus ultra de los medios ahora, siempre dice el rumor de que el periódico va a desaparecer, que al periódico le queda, el periódico en general me refiero, no el papel exactamente, que va a desaparecer porque ya lo que sale mañana ya todo el mundo sabe, ¿no? Y todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer para que no desaparezca, y es lo que decía Manu, contar, la forma de contar. Porque, como decía Gabriel García Márquez, como dijo Gabriel García Márquez, no importa la noticia, lo más importante es quién la cuenta mejor, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que ir. En los periódicos se sabe, la gente que maneja los periódicos sabe qué tienen que hacer, ¿no? Para no dejarse morir, porque se están muriendo, mejor dicho, se están suicidando, porque no tienen el valor de cambiar, ¿sí? Ahora, discúlpame que cite el diario de tus trabajos, el comercio, el hoy, todos. Hoy, ahorita está pasando algo, un hecho tal. En las redes sociales ya se sabe, en la radio ya ocurrió lo que sea. Y el periódico te vuelve a contar lo mismo que pasó al día siguiente. No le busca un eje distinto, no le busca algo que nadie contó. Ahí está el futuro. Y se están suicidando, ellos, se están suicidando porque tienen miedo de romper el establishment. Pero, ¿sabes qué? Pero hay una pregunta. Ahí estamos. El auditorio nos dicen, señor Roberto Álvarez, hay publicidad para los medios virtuales de comunicación, web, radio, online. Y aprovecho el micrófono también para decir otra cosa, ¿no? Lo que están también conversando y abordando, los medios de comunicación ecuatorianos han entrado en esta nueva dinámica. Para mí es otra pregunta. Lo que pasa es que ahí lo que tú tomaste es maravilloso. Hay que entender algo también. ¿A dónde caminan los medios de comunicación? Y contestándole a la gente que está en Twitter, sí, hay publicidad para los medios virtuales, lo que pasa es que el Ecuador recién lo está encontrando. O sea, las agencias de publicidad están enterando que existe este canal y están entendiendo cómo utilizarlos. Y se están entendiendo de que cómo puede existir una radio en Twitter o en este momento cómo pueden seguir 10.000 personas o 20.000 personas. Entonces, sería magnífico montar un avance ahí. Pero recién están interesándose y entendiendo cómo hay que manejar. Pero vamos un poco más allá de eso.
¿a dónde va la comunicación? Lo que tú tomaste es interesantísimo. Porque la era de la tecnología digital que está aquí, los televisores o las pantallas para las 3D, 4D, 5D, la que sacan la mano y te rascan la cabecita, la que hace absolutamente todo. ¿Eso qué sucede? Las bandas digitales comienzan a transmitir de otra manera. De aquí a 5 años, el Ecuador, ya lo que nosotros vemos en televisión, lo que escuchamos en las bandas de FM o AM, va a desaparecer. Lo que vemos nosotros en VHF o HF va a desaparecer. ¿Cómo se va a transmitir? Se va a transmitir a través de cajas digitales, cajas de las cuales están codificadas con diferentes señales y el espectro va a ser distinto, como lo que tenemos en DirecTV, lo que tenemos en Telecable, lo que tenemos en Divisa, donde hay un montón de canales. Pero, ¿y dónde queda el universo, el comercio? ¿Dónde queda Canal 8, Canal 5, Canal 10 y Canal 13? Claro, van a tener que mudar a UHF, pero el negocio ya no está en mandar la señal a través de aire. El negocio está por mandarlo a través de la caja. Pero eso no va a ser para todos. Ojo, ¿dónde viven los otros medios? Va a haber una población, porque es un negocio, una población de clase baja que va a recibir el periódico normal, el periódico de papel, va a seguir viviendo. Porque esa población que no tiene el acceso a pagar, porque eso se vuelve un negocio de pago, no va a poder pagar para poder ver televisión. Entonces va a tener que conformar con una televisión incipiente, lo que le den, y va a tener que conformarse entre lo que la prensa le dé. Entonces ahí es donde los medios actuales, los que trabajan en medios tierra, no se dan cuenta lo valioso que es ir mudando con la tecnología, encontrar lo que se llama la historia distinta, porque el comercio, ahí sí vamos a entrar al comercio. Todo el comercio sí lo ves actualizado en Internet. Y en Internet tienes hasta el video y el audio del protagonista. Pero al día siguiente el comercio, papel, saca lo mismo. Incluso ni siquiera las noticias que encuentras están actualizadas como la tienes en multimedia. Entonces es un problema de entender las tecnologías. El Ecuador recién está entendiendo la tecnología de manejo, tanto en marketing como comunicacional. Si no lo logramos entender, por eso volvemos al tema de la responsabilidad, porque dice de vuelta, la comunicación, ¿qué te parece que mañana en publicidad yo no gasto un centavo, pero pongo aquí en Twitter, yo me pongo, hay un seguidor que me encanta, ¿lo han visto? Hay uno que pone frases, me parece que es la abuela sabia. No, la vieja mierda también hay, pero hay uno que es mi abuela sabia. ¿Saben cuántos seguidores de Twitter tienen? 1 millón. 1 millón de personas leen todos los santos días lo que él escribe. Si él mañana dice, yo les recomiendo que vayan a comer a las menestras de Juanito en Cuenca, ¿saben a cuánta gente le dio eso? 1 millón. Y saben, si él le dice, te voy a cobrar nada más 50 centavos por cada clic que haga, ¿saben cuánta plata se puede meter en la abuela sabia? ¿Y cómo llegó a la abuela sabia a meter 1 millón de personas? De la manera más simple, por eso la comunicación va de ida y vuelta. Andando frases, contando historias. Seguramente frases copiadas del otro lado. ¡Claro! Perdiendo esa pomada. Además, aquí estamos hablando de capacidad, de creatividad, pero hay gente que vive de otra gente. Que además hay nunca más del vivo, ¿no? Que se puso la foto de la vieja con el dedo así, ¿no es cierto? Que es chistosísimo. Solo viendo la foto y viendo la taza, da ganas de seguirlo, ¿no? Pero en definitiva sí, o sea, yo también creo que los medios de comunicación tradicionales están en una tremenda deuda. O sea, reaccionaron tarde, mal, recién se están dando cuenta un poco de la avalancha que se viene y lo peor es que en algunos casos, en algunos medios, la crisis nos encontró totalmente, o sea, la crisis también es cierto, los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación están golpeados económicamente y no hay la capacidad de inversión que se requiere para arrancar con fuerza en este campo. Eso afecta. O sea, hace poco nomás el comercio lanzó su nueva página, entiendo que ha mejorado mucho la plataforma, hace poquito, hace un mes, 2 meses, 3, pero y todo el tiempo anterior, o sea, el universo también hace poco tiempo, veo que mejora paulatinamente, pero aún así yo creo que son páginas que están viviendo. Y yo les doy, mejor no hablo porque ahí trabajo yo, pero bueno. Ustedes deben haberla visto. Y lo que me decían de los medios están preparados. Les voy a decir, ¿quién sigue a las páginas de canales de televisión? ¿Qué canales?
que sigas? Nada. La marca, ¿viste? La marca. Pero de pronto, hay que responder. No están preparados, no entienden. Uy, saquemos un Twitter y tuitea. ¿Pero tuitea por qué? O saca la página web y ponga la foto de la novela. Pero para sacar la página web de la novela, ¿pero para qué? Sí, por ejemplo, antes, en el Amazonas, antes para vivir en información y para meterte a la página se demoraba horas, entonces era como que tenías que meterte a la página web, esperar, y aparte que en una computadora meterte a la Amazonas y buscar una noticia se demora horas. Y ahora ya le hicieron, o sea, ya le cambiaron para hacer como que de un smartphone llegar rápido a la noticia. Entonces ya es como que ahora, antes ya... Ese de vuelta estás diciendo tú. ¿Perdón? Ese de vuelta, eso tú ya puedes acceder a esa información. Exacto, puedes mandar también una respuesta. Claro, pero es como que le cuento que antes se demoraba, ahora ya no, ahora es como que ya directo edición estructura la página en Twitter para meterte al Twitter y de toda la información, porque si no podías... Es que es una tecnología de la plataforma que ha mejorado. Pero estamos hablando de contenido. Este tema a mí me apasiona porque yo soy comunicador y creo que esto es lo que, para lo que me parece, y sobre todo lo que me llena y lo que me hace feliz, puedo quedar recordando aquí horas, igual como ustedes. Pero hay unas cuestiones técnicas que siempre hay que tomar en cuenta. O sea, no solo la comunicación es ir por el mundo hablando o contando, sino que hay que también tener unas cuestiones técnicas. Hay que saber cómo vamos a presentar las noticias, ¿no? Por eso también las cosas eran tan aburridas antes. Hoy, ya que hay más cursos, que Cristian está dando más cursos por el mundo, que Cristian está paseando por el país. Entonces, eso es bueno, porque nos está enseñando, Cristian Espinosa nos está enseñando cómo en verdad se cuenta para páginas web, que es muy distinto que contar en el periódico, o que contar en la televisión, o que contar en la radio, ¿no? Entonces, técnicamente, yo creo que me va a dar un poco que ser. A ver, para contar en las páginas web, ustedes tienen que ser lo más sucintos posible, cortos en las notas, porque leer en pantalla es distinto que leer en papel. Por lo menos yo soy de la vieja web y me gusta más leer en papel. Entonces quiero que en la pantalla me den lo más concreto posible, ¿verdad? Y si tienen más elementos multimedia, mucho mejor, como galería de fotos, como videos, como audios, todo eso, para ir complementando mi conocimiento sobre el tema, ¿verdad? Entonces eso hay que tener en cuenta. Otra cosa que es muy importante y que es la primera entrada a una página web desde las redes sociales es el Community Manager. El Community Manager, por Dios, no vayan a poner cualquier persona ahí, porque le puede pasar lo que le pasó a Teleamazonas la vez pasada. Lo que le pasó a Teleamazonas la vez pasada, que una chica se levantó peleada con el novio, se equivocó, tuiteó desde la cuenta de Teleamazonas lo que sentía, desde la cuenta privada. Que ganas de batear el mundo. Entonces, el Community Manager, que es la persona que va a manejar las redes sociales, sea del canal de televisión, del periódico, de la empresa, porque las empresas también están ingresando a los... Y está bien, mientras más se comunica, mientras más transparencia hay, muchísimo mejor para todo el mundo. Tiene que ser una persona también preparada, o sea, un periodista, creo yo, obviamente, que sepa las reglas, que sepa que hay responsabilidades penales, inclusive si se lanza cualquier cosa, ¿no? O sea, tampoco es como decir, porque como es un medio libre. Hablando del hombre que nos está transformando la forma de contar acaba de llegar. Entonces eso hay que tener muy en cuenta, cómo se cuenta en la web, cómo se elabora la noticia y también cómo se la difunde a la comunidad de las redes sociales, que es una comunidad grandísima. Por cierto, ya cambié mi avatar, ya no me confundo con Fernando Gareca. Pero ¿saben cuál es el medio que más ha aprovechado todo este cambio de era? La radio. La radio es el que mejor en el Ecuador ha aprovechado. Tanto así que ahora en las redes, en el mundo, tú ves que las radios ecuatorianas todas están en high definition, todas absolutamente, y la gente comienza a seguirles en cualquier rincón del mundo. Y es interesantísimo ver cómo el hábito, en este caso, porque les decían que la radio, hace algunos años, iba a ser el medio que primero iba a morir. Ya la gente no escucha radio, ¡uy! La mataron.
y resulta que llega la tecnología. Que los muchachos, como tienen la música y se bajan de la red, no escuchan radio, y que bueno, para poner radio es un poco lo que sucedió cuando apareció la televisión, igualito, la volvieron a matar. Pero resulta que la radio resurge. ¿Y cómo resurge? Gracias a la tecnología. Porque la radio se convierte de ser en algo personal y único. No es que tú puedes escuchar la radio que más te gusta en Quito o en Guayaquil. La radio de repente se vuelve universal. Y la radio mexicana que a ti te apasiona la puedes escuchar en tu casa, que está en San Borquí o que está en el condado o que está en Quito. Y la misma radio, cuando tú te vas a, no sé, ¿dónde se fue la última vez a pasar vacaciones? ¿Ah? ¿No tiene vacaciones? ¿No? ¿Estudian? ¿No? ¿Max? ¿No se dan de vacaciones estos chicos? Nunca. Bueno, cuando se vayan de vacaciones, ¿quién se fue la última vez a la República Dominicana? Levante la mano. Nadie. ¿Atacamas? Yo sí. Tú sabes lo que diría, no te digo que. Pero evidentemente, ¿qué haces tú? Te llevas tu teléfono, ¿no es cierto? Al llevar el teléfono, el acceso a las redes en el mundo ya está abierto. Escuchas la radio por donde vayas. ¿Qué escuchas tu radio? Se te volvió parte de ti. El programa que tú quieres. La radio comenzó a postear los programas que quiere que la gente lo escuche en diferido. Comienza a aprovechar toda la tecnología. Y resulta que la radio, por eso, la radio es tierra, aparece también el que nos describió en su momento, que está preocupado porque seguramente tiene una radio digital, porque antes se llamaba radio en internet, ahora son radios digitales, pero todavía no tiene publicidad. Pero tengan la seguridad que en este momento el que mejor ha ido aprovechando la radio, los seguidores en Facebook. ¿Saben cuántos seguidores en Facebook tienen la radio? Sobre los 50.000, 60.000 seguidores que todos los días interactúan con quién, con ese personaje que está tras del micrófono. Hablando de ello, todas las mañanas que escucho a Diego Kendo, pues recita todos los días, sí, sagradamente. Bueno, es interesante, ¿no? Pero al menos habla de cambios de formatos. El otro día que iba por una librería y me encontraba un par de libros escritos en formato Twitter. O sea, originalmente escritos en Twitter y bajados, o sea, editados como si fueran de Twitter. Exactamente, así. A ver, Anita, vamos a hablar de estos formatos, ¿no? Sí, yo tenía una pregunta porque ustedes como comunicadores centrados sobre todo en lo que en los cambios que se dan en los comunicadores. Pero mi pregunta, yo que trabajo sobre todo en las teorías de la comunicación, es que todos estos cambios por la era digital han implicado también un cambio en la sensibilidad de los lectores, de los que escuchan, de los videntes. Entonces, y sobre todo en las últimas, no sé, lo último que se ha postulado es que todo este bombardeo de información al que constantemente estamos expuestos va generando de alguna manera lo que se denomina una sociedad de la indiferencia. Entonces, frente a eso, las herramientas digitales obviamente son algo positivo, pero también se convierten en una especie de amenaza, en que el lector o el espectador, al estar constantemente recibiendo información, de alguna manera se anestesia y se convierte indiferente frente a la información que... Sí, frente a la información que constantemente recibe. Entonces, yo les quería preguntar a ustedes qué piensan de esto, como comunicadores, ¿no?, sobre este cambio de sensibilidad de los espectadores. Bueno, si hay alguien también que quiera aprovechar, yo. A ver, ya no te esa pregunta. Buenos días. Creo que la nueva dinámica de la que ustedes vienen hablando cada vez le exige más al periodista, ¿no? Le exige que tome fotos, que redacte la noticia, que la publique, que se pueda manejar una página web, que tenga conceptos de publicidad, que narre bien, etcétera, ¿no? Y cada vez se le paga menos, y cada vez es más difícil, es más, se le exige más y se le paga menos. No, es a nivel mundial. En España ahorita hay una crisis porque a los periodistas exactamente. ¿Qué opinan al respecto de eso? Bueno, dos preguntas son ahí. Bueno, comienzo con la segunda. El hecho de que se le pague menos es un síntoma más de que los medios de comunicación grandes están de pique. Porque ¿quiénes pagan?
Exacto, los medios de comunicación grandes tradicionales están de pique en todas partes del mundo. O sea, yo sé dónde pagan muy bien, The Huffington Post, por ejemplo. ¿No es cierto? Huffington Post es una página web, ojo, es un periódico digital. Que la señora Huffington era una señora millonaria, recontra-millonaria, que no tenía que hacer la plata, y se montó un periódico como hobby. E invitó a sus amigos, también millonarios, importantísimos, el dueño de la General, el dueño de la Coca-Cola, a que escriban sus columnas de opinión en su página web. ¿Saben cuánto vendió Huffington Post ya a la señora? ¿Por qué se cansó? Una parte le vendió a Le Monde, por ejemplo, ¿sí? Sacó como $800 millones más. ¿Y la página cuántos años tiene? Creo que 6. Hace 6 años se fundó la página. Y el año pasado, a fines del año pasado, la vendió. Ya se murió. Aparte que ella ya era millonaria. Entonces una parte creo que vendió a Le Monde en Europa y en Estados Unidos no me acuerdo qué periódico. Y el Huffington Post sigue saliendo ahí. Y los periodistas, que ahora sí hay redacciones, obviamente todo digitales, ganan bastante bien. Lo otro, me llama la atención lo que acabas de decir. Porque por ejemplo en el caso personal mío, yo tengo una columna de opinión. Y hace poco, bueno, hace 3 años, por decir algo, me insultaban 20 personas. Ahora me insultan 200. Y eso es un síntoma para mí, de que la gente interviene mucho más. Y no solo a mí, a distintas columnas, a distintas noticias. Yo veo que antes más bien la gente como que se quedaba calladita. Ahora, uno lanza una noticia o lanza una opinión y al instante, ¿cómo que esto? ¿Cómo que lo otro? Y unos insultan, otros refutan con argumentos, otros sencillamente dicen, no estoy de acuerdo, otros dicen, excelente. Pero yo veo que con esto de las redes virtuales hay mucha más intervención de las personas que siguen a alguien. No veo mucho silencio, sinceramente, o sea, esa es mi percepción. A lo mejor esté equivocado, pero yo leo constantemente las reacciones, me encanta leer las reacciones de la gente. Es más, yo he pedido en el diario, en la página web, porque era la gran discusión, censurar los insultos. Yo he peleado para que salgan los insultos. He peleado. Y los argumentos que me dan en el diario también son buenos. Dice, pero que no queremos que esto se convierta en un lodazal. Pierde la imagen del diario, que esto se convierta en un hijo de tal, cara de tal, no sé qué, que por aquí, que por allá. Y digo, oye, me lo está diciendo a mí, pues. Yo he peleado. Y como que se llegó a una solución salomónica. Cuando dice cara de, los siguientes son XXXX. Cara de XXX. Es una situación hasta chistosa. Pero bueno, el asunto es que en ese sentido yo sí respeto totalmente, y soy uno de los más insultados del periódico, la libertad de expresión. Y como digo, cada día más veo que la gente sigue mandando sus comentarios, aunque incrementan los comentarios, se sigue pronunciando. Hay un tema importante con esto, desde la pregunta de la sensibilidad. Yo también concuerdo con Marlon. Yo creo que la gente se está comprometiendo mucho más. En vez de alejarse, se está comprometiendo mucho más. La gente se hizo ya mucho más crítica. Recuerden, hace 5 años, bueno, yo creo que ya había salido de la universidad, pero bueno, hace 5 años era muy difícil que gente de mi edad, yo ahora voy a cumplir 27 años, se interese por temas políticos, por temas sociales, por temas comunitarios, por temas económicos, por la realidad nacional. Era súper difícil, muy difícil, nadie. La gente quería, qué sé yo, ser comunicador para hacer un documental. El otro quería ser abogado para trabajar en una multinacional. El otro quería ser doctor porque es su vocación ser doctor. Hoy, los jóvenes están involucrados mucho más en el acontecer nacional, en lo que pasa día a día, gracias al tema de las redes sociales y gracias al tema de la internet y todo eso. Porque quieran o no, les va a llegar la información por un amigo, por un conocido, por una página que siguen, por un tuitero que siguen, y el debate se va armando, y a la gente, a todos creo que nos gusta opinar y hablar. Yo creo que eso es un gran logro de las redes sociales y de la comunicación multimedia, que ha creado mucha más conciencia y mucho más compromiso en la gente con lo que pasa en el día a día, en su comunidad, en su ciudad, en su barrio, en su país, cosa que habíamos perdido antes. Hoy la gente es mucho más crítica, hoy la gente es mucho más comprometida y ha perdido el miedo. Está perdiendo el miedo la gente. ¿Qué es bueno perder el miedo? Con respeto. Perderle el miedo a decirle a un político, oiga, no me parece lo que usted dijo, ¿no?
que es mucho mejor decirle eso que le tirar una piedra. Entonces yo creo que ese es el gran logro también de las redes sociales. Y ahora el tema del poco pago a los periodistas. Eso es un tema de nunca acabar. Quizá el periodismo, porque se lo siente más el corazón, es una cuestión mucho más de oficio, de vocación, ¿no? De pasión. Quizá por eso tal vez no hemos sido bien representados y no peleamos lo que... Un sueldo racional, justo, ¿no? Pero, bueno, ya en este mundo que está viviendo tantas crisis, Grecia está quebrada, España, Italia, solo Alemania se mantiene en Europa, es tan difícil pelear, a todo el mundo se está siendo difícil pelear un sueldo, menos aún una profesión tan deteriorada y tan venida menos ahora como el periodismo. Ojalá, créeme, yo soy un idealista y un soñador. Yo creo que un día el periodista va a poder llegar a fin de mes tranquilo y va a decir, con lo que gano estoy tranquilo y puedo seguir. Ojalá. Yo sí quiero de todas maneras resaltar que hace 25 años, y eso lo sé por colegas ya un poco veteranos, más veteranos que yo, que vivían de 2 trabajos. Antes era peor. Antes trabajaban en la sala de una redacción en la noche y en el día eran burócratas. Mucha gente. Así es. O sea, antes no se podía vivir. No, pero además era políticamente correcto. Era aceptado. Ahora es criticado. O sea, ahora si trabajan por debajo, escondiditos, camuflados, hay, por supuesto, los que se hacen sus chauchas. Pero a lo que voy es que antes no se podía vivir de un sueldo de periodistas. Yo creo que ahora, mal que bien, mal pagados y todo, pero los periodistas sí nos dedicamos 100% a este oficio. A ver, quiero entender que aquí un poco la preocupación que me parece que iba por el otro lado. Estamos creando una sociedad de autistas, una sociedad en la cual la comunicación es individualista y en la cual solo nos importa lo que estamos viviendo hace rato. Eso era lo que tú querías decirnos. Yo me refería la verdad estaba pensando en un caso concreto. ¿Ya? Es un libro sobre una filósofa italiana que no he leído, y ella trabaja sobre todo un poco lo que es la comunicación ciudadana. A eso digo. En momentos de guerra o de crisis, un ciudadano puede grabar, lo sube a YouTube y eso se extiende para todos. Entonces ella dice, claro, y ahí iba un poco con lo que empezó a decir Marlon, que siempre hay esta necesidad de la presencia de un periodista que edite la información. Claro, porque si tenemos acceso a ese tipo de información no editada, sin nada, es una información basura. Sí, no, claro. Pero estamos dispuestos constantemente a eso. Es que eso que te decía. Y es este tipo de información que va generando una insensibilidad. Es decir, yo puedo ver ahora, o pude ver durante la guerra de Afganistán cómo decapitaban a todos los periodistas europeos por YouTube. Video, claro, o sea, que eso se hizo constante y generó esta indiferencia en mí. En todas las películas de Snap, los Happy Slappings, que en los colegios graban cómo le pegan a un niño y... Claro, a ver, lo que pasa es que... Dime. Esto genera esta indiferencia en los espectadores. Entonces, a lo que iba mi pregunta es que entonces también al crearse una nueva sensibilidad por los medios digitales, sea positiva o negativa en los espectadores, y lo que han hablado ustedes del comunicador tiene que buscar otra visión, o sea, su trabajo cambia totalmente. Y yo pensaba un poco, y por eso yo creo que los géneros de opinión no se prestan a eso. Porque en los géneros de opinión está totalmente presente el trabajo del periodista. Pero ¿qué pasa en los artículos, en las noticias diarias constantemente que uno recibe? Y claro, en el periódico del día siguiente voy a leer lo que ya leí en Twitter. Entonces, mi pregunta era también, hablando de que se va a presentar, se tiene que presentar un cambio en los géneros periodísticos. Obvio, es que estamos viviendo una revolución. Una supervivencia del oficio periodístico, tiene que cambiar los géneros. O sea, para mí se van a hacer más importantes los géneros de opinión, la crónica, el reportaje, porque ahí entonces yo veo ya el oficio del comunicador. Estás mirando, estás escuchando, estás sintiendo, estás palpando. Claro. Pero más que cambiar, hay que saberlos usar. La crónica está, la entrevista está, el artículo está, pero no se los usa mucho. Lo único que se utiliza es la noticia con la pirámide invertida, contar lo que pasó y punto. No se detalla, no se escribe. Yo creo que si empezamos
Y ese es el cambio del que hablábamos al principio, que tienen que tomar los periódicos y arriesgarse y a dar el paso más allá, ¿no? A venderles verdaderas historias a mi gente. No solo seguir la agenda de lo que pasa a diario, sino empezar a contar otras cosas, ¿no? Más investigación, mucha más crónica. Los géneros están, no tienen por qué cambiar, porque no vamos a inventar el agua tibia ahorita. O sea, no puedes tampoco. Pero sí hay que darles un mejor uso y emplearlos, porque no se emplea. ¿Quién hace crónica en Ecuador? Sojo, exactamente. ¿Quién hace crónica en Ecuador? Sojo, con Carlos Andrés Vera, que la mantiene en un muy buen nivel. Sojo Colombia, que es espectacular, y bueno, y esa revista, inclusive Gato Pardo. Pero en Ecuador prácticamente es difícil que, bueno, en televisión hace crónica Lenin Atiera, hace crónica, que le sale bien o mal, a veces le sale muy bien, a veces no le sale tan bien, pero bueno, y le intenta, y por lo menos lo intenta, ¿no? O sea, si falla, pero es porque lo está intentando. Entonces creo que hay que empezar a utilizarlos de verdad. Porque los géneros están ahí para utilizarlos, que no se los explote, es distinto, ¿no? Es que estamos viviendo, vuelvo y digo, estamos viviendo el nacimiento de esto, es una revolución que estamos sintiendo. Entonces, al sentir esa revolución, evidentemente, todo tiene que irse ajustando, y el periodista igual, el comunicador igual, tiene que ir encontrando eso, las preocupaciones básicas de cómo comunicar. Lo que tú dices, lo que es que estoy viendo cómo lo están decapitando, sí, eso es la tecnología. No es que no existía, antes se lo enviaba y llegaba tarde, que es distinto. El bullying, hemos descubierto, toda la vida ha existido, o sea, lo que pasa es que ahora los medios de comunicación transmite, expone inmediatamente. Antes se demoraba, antes ir donde papá, decirle papá me están pegando, era un pecado, era terrible, para un hombre era terrible. Igual, no podías ni quejarte al profesor, o sea, todo ha cambiado. Igualmente la estructura comunicacional ha cambiado, y lo que tiene que hacer es ajustarse, va ajustándose. No es que la sociedad se acostumbra, va ajustándose, porque si tú miras lo que ha ido sucediendo años atrás frente a lo que estamos viviendo, te das cuenta que en la Segunda Guerra Mundial no existía YouTube, no existían las redes, pero las fotos sangrientas sí, era lo mismo. Claro, yo entendí tu punto de vista. Realmente era que son insensibles, la insensibilización de la sociedad. Pero eso no significa que no reaccione. Por ejemplo, te voy a dar el último ejemplo que es noticia. Se detectó la enfermedad en el expresidente Lula da Silva. Los periódicos publicaron en Brasil, las webs, y sí saben las reacciones que hubo en Brasil. Miles de reacciones, alegrándose del cáncer de Lula da Silva. No sé si leyeron ustedes noticias al respecto. El 90-80% de las reacciones, porque reacciones hubo, no es que la gente se quedó impávida, no es que la gente no le importó. Sí, intervino, reaccionó, pero la inmensa mayoría contenta de que le haya dado cáncer a Lula da Silva. Tal vez eso también aporta a la tesis, ¿no? Tuya. Bueno, estamos casi por finalizar. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál sería la capacidad más importante que un community manager podría o debería poseer? Jorge, tú que pusiste el tema. A ver, la capacidad primero es ser preparado, o sea, tiene que ser preparado, tiene que ser un periodista como todos. Segundo, el tener capacidad de síntesis. Tercero, saber a qué público quiere llegar con qué tema, ¿no? O sea, y saber de la responsabilidad de que tampoco puede publicar cualquier cosa. Tiene que ser una persona que sepa manejar a un conglomerado que lo está siguiendo, ¿no? Que conozca de las responsabilidades legales y todo eso, ¿no? Y aparte que sea muy creativo. Yo creo que ese es el kit del asunto, que sea creativo, que sepa atraer al público con un titular simpático, que no sea tirado a los cabellos tampoco, porque por hacer humor es una de las cosas muy difíciles, ¿no? Una de las cosas más difíciles que puede existir, por eso las personas que hacen humor son reconocidos a nivel mundial. Yo creo que la creatividad que debe tener un community manager para contar, para atraer el tráfico desde las redes sociales a la página web, es la característica principal. Tiene que tener una chispa especial, claro, con la responsabilidad ética y de credibilidad, que está manejando un medio y está manejando una cuenta institucional de una empresa de comunicación o de la empresa que fuera. Yo les quiero recomendar algo antes de terminar y agradecerles a Max y a todas las personas que hacen la universidad, porque estos espacios se deben generar mucho más, porque nos alimentan a ustedes y nos alimentan a nosotros también. O sea, en Facebook se estaba quedando un poquito atrás, Twitter le estaba ganando, y Cristian estaba ganando terreno, pero
larga. Entonces Facebook está presentando una herramienta nueva para los periodistas, que es las suscripciones, ¿verdad? Las suscripciones. Entonces ahí te haces como, ya no es una fanpage, sino es un tema de suscripciones donde tú vas y eliges al periodista que quieres seguir y ahí ves todo lo que comenta, puedes subir videos, puedes subir fotos, sus artículos y todo eso, y ya no te satura como se hacía antes, porque publicaba constantemente, sino que ya tú vas directamente a buscar lo que te interesa, exactamente. Entonces las suscripciones es una herramienta nueva que Facebook está aplicando para el periodista digital. ¿Qué vas a preguntar a Cristian? No, más bien porque ustedes justamente estando dentro, creo que nosotros desde la academia justamente estamos haciendo el otro lado y estábamos aportándonos mutuamente, pero justamente me interesaba ver ustedes que viven la experiencia desde adentro, ¿qué han visto en balance, qué creen este año en lo que hay que intensificar de esta integración con medios digitales? Por ejemplo, Marlon en el hoy, o sea, ya, ahora que tú ya eres más tuitero, cada vez más heavy, pero obviamente con la experiencia del papel, ¿tú qué ves que falta en el periódico, por ejemplo? Tú dices, este año nosotros tenemos que hacer tal cosa, no sé qué es lo que tú ves que falta. En el caso lo mismo de la radio, y ahora que también, igual el tema de la televisión, tú ves que cuáles son ese espacio vacío que está faltando, y en el caso igual de la radio sería también, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles deben ser las prioridades de este año que cambian? Sí, en el caso particular de hoy falta todo. O sea, falta, para empezar, que los periodistas que tienen la redacción entiendan, se den cuenta y acepten que la prioridad ya no es el papel, sino la web. Y en eso hay una resistencia enorme a aceptarlo. O sea, seguimos ahí, y yo estoy empeñado, obviamente, pero es una transformación que no se la hace de la noche a la mañana, en la mente de los periodistas. O sea, no ocurre eso. Por eso, ahora sí, cuando yo contrato a un periodista joven, obviamente yo en la entrevista que le hago, yo le pregunto si tiene hasta un blog. Y normalmente tienen, Normalmente tienen, chicos, sí. Ayer justo llegaba una chica, ¿y tu blog cuál es? www.comolasangre.blogspot.com. Como la sangre. Solo por el nombre casi la contrato. Exacto, qué buen nombre, ¿no? Como la sangre. Claro, y entonces en su blog es un requisito. Ahora, para mí, es casi un requisito. Pero ¿qué pasa con los periodistas de mi edad y otros un poquito más viejitos? No aceptan la idea de que la web es la prioridad del diario. Yo creo, no sé, pues los directivos también en el discurso dicen, sí, la web, tenemos que meter la web. En palabras, yo no sé si eso se concreta en hechos. Porque finalmente, pero que también hay una razón, Cristian. ¿Quién le da la plata al dueño del periódico? El papel, todavía. En la web no le da todavía plata. En la web dice que Google le paga al mes, ¿cuánto será? 500. Sí, $2,000. Google que pone sus anuncios, los anuncios de Google. $2,000. Que no es nada. Entonces también hay una razón lógica para tener ese miedo a dar el salto definitivo. Yo les he dicho, aquí la prioridad tiene que ser la web. Todos los periodistas deben escribir para la web. Esto es inmediatez, competencia. Si no lo decimos primero, digámoslo mejor, pero siempre en la web. Y al día siguiente, estamos conversando aquí. El análisis, la entrevista, el texto, la opinión. Por ejemplo, la opinión. Yo sí quiero rescatar también el valor de la opinión. Eso en un papel. Perfecto, porque también tenemos lectores tradicionales que no podemos abandonar de la noche a la mañana. Ese es nuestro mercado de 30 años. Tampoco es justo para ellos. Y es lo que ha mantenido la empresa durante todo ese tiempo y seguramente lo mantendrá un tiempo más. Entonces, la transición tiene que ser así. Pero no veo, en este caso, la decisión de los periodistas, que son la mayoría, en este caso, de dar ese salto, de facilitar, de ayudar, de decir, ¿sabes qué? Ahorita me enteré esta noticia, la estoy escribiendo, la estoy tuiteando, súbela al Twitter de hoy. Eso no se ve. Entonces, ese cambio de mentalidad, y por eso ustedes que son jóvenes y van a salir a trabajar pronto, tienen que darse cuenta que realmente esa debe ser el puesto, ocupar el puesto número 1 en el trabajo. Bueno, terminamos con Roberto. A ver, el tema Cristian, yo concuerdo prácticamente
prácticamente 100%. El problema de los dueños de los medios de comunicación es que no entienden que hay un salto digital, no lo entienden. En papeles, en la retórica del verso te lo dicen, pero no lo entienden. Hay que ir de la mano, como tú dices, hay que ir de la mano. Hay otro factor que también no lo entienden los de mi generación. En este caso aquí hay un problema que son nuestra generación. Muchos lo entendemos, pero del 100% no lo entienden. Y ahí hay una resistencia enorme en dar el salto, que finalmente lo van a tener que hacer. Y yo solamente quiero decirles a ustedes que tienen un reto grande en la formación de un comunicador y un periodista, porque lo que tú dijiste es absolutamente cierto. El periodista y el comunicador actual tiene que saber diseñar, producir, tiene que saber editar, tiene que saber armar sus páginas web, tiene que ser publicista, marquetero, asistente, tiene que ser absolutamente todo. No es el periodista que hemos conocido, creen que se iba a la fuente, que se iba a donde el director le decía. No, el periodista y el comunicador actual es multimedia, es un todo. Y lo que tú decías, siendo un todo, ¿por qué pagan tan mal? Porque ese es el medio. Sí, eso pasa. Así que es el reto de ustedes. El reto. Este año en la radio que vas a introducir. A ver, en la radio, yo comparto totalmente en las prioridades que hay que modernizar. 40 Principales tiene una de las páginas web más activas del Ecuador. Es una de las páginas que mejor se le elabora y se trabaja, pero todavía falta. Falta mucho más interacción, falta mucho más de que la gente sea y se sienta más cerca y que tenga más información. Le falta. Entonces eso hay que todavía trabajar en que tengamos más ejes de información. En lo que se refiere a NotiHoy, que es una página no sirve para nada, es igual que pasa al diario Hoy, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el periodista no entiende que la necesidad es ahí. Seguimos replicando el periódico. Seguimos replicando esto, el papel que es algo romántico, lúdico, pero que lamentablemente no nos da ni inmediatez, y eso hay que entender. Las prioridades de los días solo para terminar. Bueno, yo ahora estoy dedicado a la comunicación institucional y a la comunicación política, que es otro tema que quizá el lado oscuro de la comunicación, si se lo quiere ver así, pero hay muchas cosas interesantes por hacer, ¿no? Hacer comunicación no es solamente ir a contar lo que pasa, sino también es elaborar un proceso de posicionamiento, si se quiere, en instituciones, en empresas. Hoy ya la mente del empresario está cambiando poco a poco y se está dando cuenta que si comunica lo que hace, primero la gente va a cambiar la forma de pensar de los procesos productivos de los empresarios que no son tan bien vistos, ¿no? Entonces te genera un tema de responsabilidad social, credibilidad y todo eso. Por el lado digital, estamos creando un proyecto personal y bueno, que va a servir mucho para el tema empresarial, de cómo lanzar a una empresa desde la web a la ciudadanía, ¿no? Con las virtudes y haciéndola mucho más cercana a la gente, para que las marcas no sean como algo inalcanzable, sino que sean como se ha convertido Cervecería Nacional, perdón que la cite, pero es algo prácticamente que la sentimos como nuestra, como un producto ecuatoriano. Exactamente. Entonces ese es el tema. O sea, desde la comunicación digital, desde la comunicación 2.0, multimedia y todo eso, hacer que las empresas también generen información y que tengan una responsabilidad con la comunidad, con la sociedad y un reconocimiento tal que puedan compartir los procesos de cambio social de la mano, o sea, que vayan de la mano también, como crecen ellos, pero también que hagan crecer a la sociedad en su conjunto. Bueno, agradecemos entonces a los invitados y voy a retomar las palabras de Roberto. Creo que el reto del comunicador contemporáneo es la multimedialidad. O sea, no podemos ser periodistas y quedarnos con el oficio de periodista, no podemos ser publicistas y quedarnos con el oficio de publicista o de diseñador o lo que sea. El reto obviamente es exactamente esto, ¿no? O sea, uno se prepara para enfrentar diversos campos en la comunicación y esos campos cada vez cambian, mutan, se entrelazan. El diseñador no es el mismo de antes, el diseñador quién sabe es publicista, pero también es periodista, es decir, esos son los nuevos retos de la comunicación y creo que la conversación de hoy día abrió justamente el espacio para discutir en el futuro con más
con más precisión este tema. Les agradecemos entonces a todos ustedes, le agradezco a Roberto Álvarez, a Jorge Luis Rubio y Marlon Puertas por haber estado con nosotros, y naturalmente pues nos volvemos a esperar en un futuro próximo. Muchas gracias. Gracias.